Sí me escuchan bien, ¿no es cierto? O sea, se le escucha medio raro, profe. Ya me voy a poner los audífonos entonces. Porque ayer que escuchaba una de las videoconferencias que le grabé, que estoy grabando, hay ratos donde se corta y eso, y ya nada. Pero bueno, ya me voy a poner los audífonos bien. Porque el Ricky no habla, Ricky habla, socializa. Fue Tacher, buenos días. Chistoso. Buenas. ¿Saben? Ya, clase. Ahí me escuchan mejor. Chance. O sea, igual. Bueno, y ojalá se vaya corrigiendo el asunto. Ha caído un meteorito en Guayaquil, ¿no? En el Guayas, mejor Ay, dicho. sí. En Por- serio. Sí, por eso capaz que el Madre. internet se declaró mal plan así un rato en algunos sitios. ¿Qué crees? Ahí está el Teo. A este paso Ecuador se va a quedar sin Guayaquil, jaja, saludos. Sí te creo, así. Por fin se les va a hacer el sueño de Guayaquil independiente. Bueno, no, en serio, lo de Guayaquil está grave. Fue tenaz. Sí, da penita. Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo vamos, Caro? ¿Qué tal? Hola, ¿Estás con sueñito, Caro? sí, Oh, acabé de levantar. ¿y están durmiendo temprano o se están yendo igual de largazo? De largo. Que sea lo que Dios quiera. Sí. A ver, es 8:43. Esperemos 8:44 y empezamos, ¿ya? Con los que estamos igual. Un gran cambio. Sí. Es- Nota eso. Ayer mandé el deber de ese que teníamos que hacer del Estado. Y Y por mandé ayer. resumen que dijo que teníamos que hacer. Sí, lo mandé ayer. Hice también un blog donde pude mandar el PDF que no me entraba porque era muy pesado en la plataforma. Entonces, pueden verle, bueno, yo les descargué aquí el blog, pero si hay alguien que no ha podido comunicarse al WhatsApp y eso, entonces le puede ver por medio del enlace del blog que puse, ese cómic. Son unas páginas nomás, no es todo un texto. Y bueno, empezamos. Ya. Ahora, este quinto bloque sí trata sobre las características, sobre el Estado, ¿no? Las características del Estado, componentes y procesos de formación. El Estado no nace. El Estado. ¿Qué tal? Otra vez la carrera. Bueno, el Estado no existió siempre, ¿no? Acuérdense que nosotros veíamos las primeras sociedades, eran hordas, eran bandas, de poca gente, 12 personas era mucho, ya, eran nómadas, cazadores, recolectores, y de a poco, conforme van desarrollando tecnología, las necesidades del clima, las necesidades por buscar alimento hacen que se unan con otras bandas y vayan cambiando su forma de organización, ¿ya? Entonces, de esa forma también llegan a ser poco a poco, Angie Waffle, a ver, llegan a ser poco a poco, van haciendo lo que es la civilización, ¿no es cierto? Hay un rato que el ser humano aprende, domestica las plantas, domestica la flora y comienza a trabajar agricultura.
¿ya? Entonces se van ampliando tierras para la agricultura, comienza a domesticar animales, desarrolla el pastoreo, desarrolla la ganadería y va, ¿cómo se llama? Trabajando lo que se llama también el uso de metales, ¿no es cierto? Necesita más tierras. Hay más gente. Comienzan a trabajar con otros materiales. Antes era solo la piedra, eran huesos, ese tipo de cosas. Ya comienzan a trabajar con barro, comienzan a hacer otro tipo de cosas. Entonces comienzan a aparecer los oficios. Alfarero, pastor, agricultor, el forjador de hierro, todo eso. ¿Ya? Comienza a ver la división de trabajo por oficios. ¿Ya? Y obviamente la sociedad también comienza a dividirse, ¿no es cierto? Comienza a dividirse en sociedades de campesinos, grupos de campesinos, grupos de alfareros, grupos de gente que trabaja con metales, grupo de gente que sabe fundir metales, ese tipo de cosas, ¿ya? Si bien no hay propiedad privada, todavía trabajan de forma cooperativa, todavía la propiedad es común si comienzan a crear excedentes. O sea, si antes, por ejemplo, somos 20 personas en el curso, 22 personas creo que somos, producíamos el alimento necesario para la gente que estamos, de repente tenemos 25 manzanas más, tenemos 100, o sea, comienza a haber excedente. Ese excedente hay que administrarlo. Seguramente al principio se podría, ¿no es cierto? Entonces eso hay que administrar de alguna forma. Se utiliza para el intercambio, se guarda. ¿Cómo se guarda? ¿Ya? Las primeras vasijas que se hacían era precisamente para guardar esos excedentes de ese alimento. Entonces el ser humano comienza a administrar de a poco eso. Eso significó tener jerarquías, ¿ya? Jerarquías administrativas, ya que al principio era el jefe de familia, pero no, después ya se necesita tener justo miembros más ancianos, se necesita quien dirija la cacería, a veces enfrentarse con otros grupos humanos que quieren exactamente los mismos terrenos de cultivo, que quieren un pozo de agua porque de ahí sacan agua para hacer, ¿cómo se llama? Para cultivar y se arman unas de estas a lo bestia, se hacen guerra, o sea, empieza el ser humano a proceder como procede actualmente ahora, ¿ya? Entonces van formando organizaciones que administren o que gestionen la vida de esa comunidad, ¿ya? Van a aparecer de a poco, se necesita organizar el culto religioso, mantener un ejército, porque ya, tienen gente armada, ¿no es cierto?, que cuida los terrenos, pero esa gente ya no puede ir a cultivar, entonces necesitan mantener, pagarles, y por último, porque esa gente capaz que hay otro que les paga o les ofrece más cosas, entonces se comienza a cobrar tributaciones, se comienza a mantener todo esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Comienzan a aparecer los centros urbanos, ¿ya? Comienzan a establecerse talleres. ¿Ya? Hay gente que ya no es campesina, que ya no hace agricultura, pero por ejemplo se muele trigo y de ahí hace pan. Hay gente que no hace exactamente agricultura, pero sí trabaja con la tierra haciendo barro. Entonces comienzan a aparecer talleres, comercios, sí, se van haciendo centros urbanos. Eso yo lo estoy hablando en miles de años, ¿no es cierto? Y así es como va apareciendo el Estado. Son estas necesidades sociales los que hacen que aparezca un Estado. Eso ustedes pueden ver en el cómic, ¿ya? Como les dije, volví a ingresar el deber. Ahora sí, con el adjunto correspondiente, pude poner el cómic mediante un enlace. Ustedes lo van a ver. Cualquier cosa igual me escriben o me llaman por teléfono y eso, ¿ya? Hay un vídeo que les trabajo sobre el nacimiento del Estado moderno. Este es del canal Academia Play, ¿ya? Ahí está el asunto de la crisis del feudalismo.
Adivinen qué es lo que hizo entrar en crisis al feudalismo. Lo primero que hizo entrar en crisis del feudalismo. Parece chiste. Adivinen qué sería. Adivinen. El Estado. No, porque ya había un estado feudal, ¿no es cierto? Se administraba con un estado feudal, que justo eso vamos a ver en historia ya. Porque ya mismo, Sí, en los videos sí salían, pero les conquistaron. O sea, algo había pasado. Sí, sí, sí. Recuerdo que vi, pero no sé qué bien es. La corrupción, sí, también, Eso. obviamente hubo cuestiones de corrupción y eso, pero hay una cuestión casi similar ahora, que es la peste negra o peste bubónica. Ujú, ajá. Bueno, Y en la esta hambruna. fue una bestialidad, o sea, créame, lo del coronavirus es grave todo, pero no les llega ni a las huellas. La peste Ujú, negra porque eso mató mató a un montón de gente. 50 millones de personas. Y eso que era Ajá. solo una bacteria. Exacto. Era una sola bacteria. Perfecto, Jorge, la peste bubónica 1320. Duró un siglo, un poco. Luego hubo otras apariciones. Hasta ahora hay algunos sitios que hay esta peste, pero no fue la pandemia de ese tiempo, ¿no es cierto? De 1320, 1450 más o menos. Ya, es una bestialidad. Mata 50 millones de personas de lo que se sabe en Europa. Parece que en el Asia, porque la rata viene desde el Asia por la cuestión de la ruta de la seda. En lo que fue China mató 80 millones de personas. O sea, fue una estupidez, fue una bestialidad eso. Eso significó que ¿cómo se llama? Claro, hay hambrunas por eso, porque las tierras, sí, ¿cómo se llama? Dejan de cultivarse, igual que ahora hubo que meterse a las casas, ¿sí? Como habían plagas y eso, es tenaz, es tenaz. Eh, Ustedes sí saben la historia de Drácula, ¿no es cierto? Sí. Ya, la historia de Drácula es una historia del siglo XIX, es una novela del siglo XIX, pero está ambientada en el asunto de la peste bubónica, de las plagas de ratas. Entonces, por eso hay una película que ustedes pueden ver en YouTube que se llama Nosferatu, una clásica, la clásica, está entre ratas. Hay otro Nosferatu donde actúa Klaus Kinski, también está atravesándose un mar de ratas. O sea, fue una cuestión tan tenaz que marcó la cultura de, todo, de por siglos ese asunto, ¿sí? No, las ratas no transmitían la enfermedad, en verdad era la pulga de la rata, ¿sí? Era una pulga que es la que va a transmitir, como es un parásito la pulga, eh, su medio de, ¿cómo se llama?, de contagio es un contagio que no es salubre, ¿sí? Entonces, por esa razón, y en un tiempo donde no había una higiene pública como medianamente hay ahora, eso era una bestialidad, o sea, también pasaba eso. Bueno, eso va a poner la primera crisis al feudalismo. Tierras, imagínense lo que es millones de gente muerta, tierras sin cultivar, hambrunas, es una bestialidad, ¿no es cierto? Sí, Pero luego de eso sí se recuperan. Y ahí es lo que les conquistan o algo así. claro. Entonces, claro, porque hay que reorganizar eso. Ujú, Entonces empieza el primer estado moderno que se llamó Antiguo Régimen. ¿Ya? ujú. Esta es una forma súper centralizada. Toda la vida se centraliza en torno a la figura del rey. De forma radical. Entonces, antes los señores feudales eran dux, ¿no? Duques, jefes de su parte, de su parcela, formaban la corte del rey, asesoraban al rey, funcionaban así. No, esta vez se centraliza de forma directa con el, ¿cómo se llama? En la figura del rey. Por eso, si ustedes ven, por ejemplo, la historia de Juana la Loca, Fernando el Católico, los reyes católicos de España y la hija Juana la Loca, ven una lucha entre las cortes de esas tenaces. Carlos V, todos ellos tienen que luchar contra las cortes, porque tienen que establecer el antiguo régimen. ¿Sí?
Eso significó hacer consejos de Estado, ¿sí? Que ayuden a esa centralización, ¿sí? Toda esta cuestión del antiguo régimen va a llegar hasta cuando empiezan las revoluciones liberales. Nosotros hicimos un trabajo sobre eso. ¿Cuál es la primera revolución liberal? Hola. ¿Cuál es la primera revolución liberal que vimos? Y que lo vimos hasta recién nomás. Revolución de Francia, de la de Francia no me acuerdo. La de Francia, muy bien. Y antes de Francia Sí, están 3 revoluciones más. La de Estados Cromwell. Unidos. Estados Unidos, la independencia y 2 antes. La gloriosa. Perfecto, bien, Emilio, la Ujú. gloriosa. ¿Y una antes? No es de la Cromwell. Cromwell, perfecto, bien, Emilio. Chocolate el próximo año. Genial, de verdad. Sí. Eso. Porque tiene el poder, ¿no, Juan? La revolución de Cromwell, ¿no es cierto? Con la revolución de Cromwell se establece el Parlamento. Se elimina la centralización del poder del rey. ¿Sí? Empieza otro tipo de centralización. Cromwell todavía tiene dificultades. De hecho, él no llega a ser un rey, es un lord protector, pero, o sea, son cosas similares. Es un proceso muy, muy complicado, muy difícil, ¿ya? Es un proceso que va a tardar años. Estás de la Revolución Gloriosa, dicen ya, a ver, existe la figura del rey, se respeta la figura del rey, pero el rey tiene y ya no va a centralizar el poder. Tiene que darle cuentas al Parlamento. Eso ustedes van a ver hay un video audio que se llama Lo contemporáneo, revolución y los conceptos del Estado contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿cómo comienzan a quitar el poder al rey? De a poco, ¿ya? Se establece el Parlamento. Después llega el pensamiento ilustrado, los ilustrados, ¿no es cierto? Dicen, a ver, el Estado debería tener por lo menos 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, ¿ya? O sea, no puede tener una persona el poder. Claro, es que el rey no puede haber, es que igual, así sea civil, no puede tener esa sola persona todo el poder del Estado. Entonces empiezan a cambiar un montón de conceptos. La Revolución Francesa va a avanzar más todavía, ¿no es cierto? Cuando pasa toda la cuestión de los estados generales, se establece el tercer estado, establece el asunto del pueblo, el concepto del pueblo. ¿Ya? Exacto. Darle la opinión al pueblo, pero se descontroló en parte. O sea, acuérdense que los procesos son difíciles, difíciles. O sea, hemos hecho cuando hicimos todo el asunto de las primeras bandas, ¿no es cierto? Las primeras bandas prehistóricas de 12 personas a lo que tenemos aquí pasaron más de 10.000 años. O sea, 20.000 años, pues es fuerte lo que ha habido que vivir, ¿no es cierto? Y en medio de eso hay guerras, han tenido que matarse, pues el ser humano a veces ha tenido que mostrar toda la brutalidad de la que es capaz, ¿ya? Empieza el asunto ya de los estados modernos, ¿sí? Ya no puede centralizarse en torno a la figura del rey. Los Estados Unidos dan la figura del presidente de la República. Es interesantísimo lo que hace Estados Unidos, porque dice ya no solo que no debe tener una persona todo el poder, debe dividirse. Perfecto, ¿no es cierto? Pero además el rey no tiene el gobernante no tiene por qué ser un rey. O sea, si la soberanía es popular, está en el pueblo, los pueblos no, nadie nace reyes, nadie está pariendo reyes, nadie está haciendo reyes, un montón de reyesitos. Claro, uno a los hijos le dice mi príncipe, mi princesita, pero no, pues, o sea, somos gente común. Esa gente común es la que debe tener el derecho, el mando. ¿Sí? La soberanía está en el pueblo. La Constitución de Estados Unidos empieza diciendo nosotros, el pueblo. ¿Ya? Por eso hay los plebiscitos, ¿no es cierto? Citar al pueblo, consultarle al pueblo. Ese es el soberano.
Entonces de ahí tiene que venir el poder. Entonces va a establecer esta noción de presidente de la República. Una autoridad a la cual hay que tener el respeto debido, porque es una autoridad que se debe al pueblo, ¿no es cierto? Por eso es que hay casos donde se puede pedir la revocatoria de mandato, donde se le puede seguir un juicio, ¿ya? Pero es una autoridad civil. Una autoridad civil, o sea, no es que su papá fue rey, su abuelo fue rey, y por tanto él va a ser rey, o por tanto él va a ser gobernante, ¿ya? O sea, sino que se debe a todo el pueblo, al soberano, ¿ya? Pero además debe ser temporal. Por eso los presidentes duran 4 años, 5 en algunos casos, ¿ya? Se va estableciendo, se va formando el Estado, ¿ya? Claro, dice la Revolución Francesa fue culpa de Luis XVI, su régimen que provocó que la gente no tuviera ni pan. Exacto. O sea, hay un rato que el antiguo régimen entra en decadencia. ¿Sí? El antiguo régimen entra en decadencia. En Francia es lo más Hola, famoso. Hola, Rafa. En Francia es lo más famoso. Cromwell, cuando estalla la revolución en Cromwell, es porque había una decadencia del antiguo régimen. En Rusia es terrible. En Rusia tiene que entrar las revoluciones del siglo XIX, ¿ya? Y eso que ya iban haciendo algunas reformas las monarquías rusas, pero no había de otro que tumbar al rey. O sea, se hace fuerte el asunto, ¿sí? Por eso que hay países en Europa, tiene una gran tradición monárquica, pero hay países en Europa donde no tienen rey. Francia, Alemania, no recuerdo si Suiza también, ¿ya? O sea, no tienen rey. Solo tienen gente que tienen casas nobiliarias y eso, pero ya no tienen rey, o sea, se les exilió. Italia tampoco, les exiliaron. Sí, o sea, el asunto fue muy fuerte, ¿ya? Siglo XX, la Revolución Rusa. Pero antes, ojo, hubo varios levantamientos. Entonces, bueno, tenemos el asunto de cómo se va formando el Estado, ¿no es cierto? Pero ahora, más o menos, esa es la formación del Estado, ¿sí? Esta necesidad de administrar los excedentes, de gestionar la vida comunitaria, por eso tienen que hacer obra pública, de solventar el comercio, por eso hacen actas, por ejemplo, Cromwell hace las actas de navegación para proteger el comercio inglés. Roma hacía puentes, ¿no es cierto? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Hacer las carreteras como hacía Correa, ¿ya? Son actos, esas cuestiones no son locuras de una persona, son necesidades para gestionar el mercado interno. ¿Sí? La construcción de escuelas, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, con todo esto, ¿qué creen que será el Estado? ¿Qué será el Estado? ¿Qué piensan que será el Estado? Rafa, algo me estás diciendo, pero solo se te oye así suavecito. No estoy diciendo nada. Ayer, es que te denunciaba el Zoom. ¿Qué será el Estado? ¿Para qué creen que será el Estado? ¿Será una institución? ¿Será un club? ¿Qué será? Una civilización. No es una civilización. La civilización lo formamos todos, ¿no? La civilización la hacemos todos. El Estado es la institución de esa civilización. Exacto, bien. Rafa dice una forma de dirigir a la civilización. Exacto, es una institución. Es una institución directiva. Así es una institución que dirige, que pone reglas, una nueva regla, como dice Jorge muy bien. Pero es la institución que va a poner reglas. ¿Sí? De hecho, me parece que el video del programa de la UNED, lo contemporáneo, no me acuerdo si es eso que dice lo contemporáneo, revolución y conceptos del Estado contemporáneo, o
El video que dice el Estado moderno, justo dice el Estado es la institución que pone leyes, sí pone reglas. ¿Ya? Sobre el Estado hay un montón de teorías, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y todos, pero todas, es una nota, todas las teorías ponen el asunto directivo. El Estado es directivo, dirige. ¿Ya? Hay un sociólogo de la escuela clásica que se llamó Max Weber, sería, ¿no es cierto? Él dirá, el Estado reclama el monopolio legítimo de la violencia. O sea, si alguien nos puede aplicar violencia, solo es el Estado. ¿Qué tipo de violencia? Meternos preso, cobrarnos multas, darnos de bombazos en una manifestación, ese tipo de cosas. Obviamente, también hay que poner un contrapeso, ¿no es cierto? Entonces, ya, a ver, el Estado, bueno, te puede reventar así, pero no puede matar, no puede tampoco mandar a matar de forma sistemática, ¿no es cierto? El Estado no puede proceder a genocidios. O sea, hay cuestiones contrapesos, ¿no es cierto? Todo eso va a darlo, esos contrapesos los va a dar la ley. La ley es la ley fundamental es la Constitución. Y lo que yo les había dicho en el video, ¿no es cierto? Ninguna ley puede contradecir la Constitución. Si alguna ley, reglamento, vean, pongan hasta lo más privado como su hogar. Si sus reglas de casa contradicen la Constitución, son leyes nulas, son reglamentos nulos. Ya por eso es que hay leyes, por ejemplo, contra la violencia doméstica. Ahí hay un asunto operativo, ¿no es cierto? O sea, es que ¿quién va a saber? Claro, pues sí, eso es un hecho, pero por eso hay procesos de denuncia, de acusaciones particulares y eso. Pero, por ejemplo, si el Estado dice usted, la Constitución dice el cuidado a las personas vulnerables y usted en su casa a su hermanito chiquito de 3 años le hace, o sea, le ponen en cuestiones de riesgo, ¿no es cierto? Le ponen situaciones de riesgo, puede haber una denuncia, el Estado le cae por eso, interviene en eso. Por más de que sea su casa, al interno suyo, privado, ¿sí? Súper privado. Entonces el Estado es directivo, es una institución directiva, ¿ya? Dice Jorge, una nueva regla, principalmente era ignorar al pueblo y castigar al que se oponga a las reglas del Estado. Sí, sí. O sea, a ver, todo se debe al Estado. Hay gente que no le gusta el asunto. Va a haber corrientes que se van a oponer a eso. Sí, desde el anarquismo, el socialismo va a hacer unos trabajos bien interesantes sobre lo que es el Estado y ¿cómo se llama? Y ahora el asunto del anarcocapitalismo, ¿no es cierto? O sea, no, pues el Estado no te puede poner tantas reglas, que ponte el cinturón de seguridad, que haz esto, que haz esto otro, que aquello. No. O sea, el máximo, cuestiones básicas para detener delincuencia común nomás. O sea, ya. El socialismo dice, sí, eso pasa, pero eso pasa con el Estado tal. Entonces, por eso hay que votar, por ejemplo, al Estado capitalista y hay que hacer otra institución represiva que se llama Estado socialista o dictadura del proletariado. ¿Ya? Entonces, el socialismo dice eso, el Estado va a ser represivo siempre y tiene que haber Estado. Nos guste o no, tiene que haber Estado. Entonces empieza toda una serie de teorización sobre el Estado. Pero en general, ya mismo se va a acabar nuestra reunión. El Estado es directivo, es una institución directiva. Gestiona, organiza a la sociedad, ¿sí? A una civilización. La organiza, la pone en orden, ¿sí?
determina la tributación, los impuestos, aranceles que deba pagar hacia obra pública precisamente para el desarrollo de toda esa sociedad. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en este bloque. ¿Ya? Y hasta ahí terminaríamos. Como les digo, ustedes hagan por favor su trabajo. Ya volví a poner el deber. Inclusive puse un link de un acceso a un blog por el cómic ese, ¿ya? Los videos y ¿cómo se llama? Y el cómic que puse son bastante cortos. Ustedes lo hacen eso en verdad en 1 hora. Póngale ya 2 horas para decir si usted se distrae así mal plan. ¿Ya? Pero hagan eso, por favor. Les extendí el plazo de entrega, ¿sí? No tienen que entregármelo hoy, sino para el martes, como pidió Rafaela, ¿ya? Entonces, eso. No sé si tienen alguna duda, alguna opinión antes de que termine la reunión. ¿Alguien le quedó alguna duda, alguna cosa? Oli. No. Casa otorga. No creo que nadie. Bueno, entonces ya les quito el sueño. La próxima semana no les quito el sueño. ¿Ya? La próxima semana pueden dormir un poquito más. ¿Ya? Cuídense mucho, se les quiere, no salgan de casa, no verán noticias feas, nada de conspiranoias, ¿ya? Se les quiere, cuídense mucho. Chao. Descansen. Adiosito. Vamos, profe. Topen, ¿ya? Topamos. Chao, profe. Abracitos, Chao, cariños. profe. Chao, profe. Adiós, chao. La semana pilas. Ya, chao, cuídense. Harán lo de participación. Simón. Chao.